Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Pues el día de hoy, hermanos, hasta parece cosa adrede, voy a hablar acerca del miedo. Voy a hablar acerca del miedo. ¿Cuántos hemos tenido miedo? Yo creo que de los sentimientos más comunes en las personas es justamente el miedo, junto con la tristeza y la alegría. El miedo es de los sentimientos que más padecemos las personas, y todos los que estamos aquí conocemos lo que es el miedo. A los más grandotes nos asustaban, a los que somos un poquito ya mayores, de chiquitos nos asustaban con el coco. Ahorita le dices a un niño el coco y se va a reír. No le haces nada. Voy a citar, hermanos, la frase de una película que vi hace tiempo acerca del miedo, y me pareció muy interesante la frase que se menciona en esta película acerca del miedo, porque también perdón, se me hace algo muy cierto. Se los voy a citar, dice así textualmente: el miedo no existe. El único lugar donde existe es en nuestras ideas sobre el futuro. Es un producto de nuestra imaginación que nos hace temer a cosas que no hay en el presente y que tal vez jamás existan. Esto nos puede aún enloquecer. No me malentiendan, el peligro es real, pero el miedo es una elección. Me pareció bien interesante esta definición del miedo. El peligro es real, pero el miedo es una elección. El miedo está en nuestra mente, donde nos formulamos ideas acerca de un futuro que todavía no sabemos si existe o no existe. Consulté la palabra miedo en el diccionario de la lengua española, y fíjese lo que dice lo siguiente. Me pareció también muy interesante la definición que nos da. Dice: miedo, angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Déjenme decirle, hermanos, hablo desde mi propia experiencia. La mayoría de los miedos que yo estoy seguro que todos nosotros tenemos son producto de nuestra imaginación. No son de algo real que está sucediendo, sino que nuestra mente comienza a echar a volar la imaginación. De repente nos sentimos mal y empezamos a pensar: ¿y qué tendré? ¿Y no será algo feo? ¿Y no será algo grave? ¿Y no será algo? Y nos empezamos a asustar, y ni siquiera nos hemos hecho estudios, ni siquiera hemos ido con el médico, y ya a lo mejor solamente una gripa, y ya creemos que es una neumonía fulminante. Hay otra definición que nos dio el diccionario de la Real Academia acerca del miedo, y dice así, se lo cito: recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Todos queremos salud. El miedo es padecer alguna enfermedad. Todos queremos trabajo. El miedo es a que no vayamos a tener trabajo. Las muchachas y los muchachos solteros desean casarse, y el miedo es, tal vez, a no encontrar a una persona con la cual casarse.
El miedo a veces de las embarazadas a que el bebé vaya a tener alguna complicación. Total, no nos faltan cosas por las que usted y yo podamos padecer algún miedo. Cuando se nos enferma alguno de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Hermanos, déjenme decirles que el miedo es una de las peores enfermedades de las que padece el alma. El alma nuestra, el alma tuya, es el lugar donde radican nuestras emociones y nuestros pensamientos. En la Biblia dice que somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, este cuerpo físico, tenemos espíritu, que es por lo cual usted y yo tenemos vida, y tenemos alma. El alma es la parte, vuelvo a repetir, donde residen tus emociones, mis emociones y nuestros pensamientos. Y si hay una enfermedad que nos pesa más en el alma, se llama miedo. El pueblo de Israel había enviado 12 espías a la tierra prometida para que ellos reconocieran la tierra y vieran de qué estaba hecha esa tierra. Y cuando fueron aquellos 12 espías, entre ellos Josué y Caleb, vieron aquella tierra a la que les mandaron a investigar, y se encontraron en aquella tierra una tierra rica en recursos naturales, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las uvas. A mí me encantan las uvas. A mi hija ni se diga, le encantan las uvas. Pero lo más que hemos encontrado de uvas es un racimito de uvas. Bueno, los racimos de uvas que se encontraron aquellos 2 espías en la tierra prometida eran tan grandes que tuvieron que meter en medio un palo y uno cargarlo de un lado y otro cargarlo del otro. Las frutas eran enormes, la vegetación era inmensa, había muchos ríos que regaban la tierra, y todo lo que les habían dicho se quedaba corto de lo que en realidad era aquella tierra prometida, una tierra riquísima en abundancia. Pero el único problemita es que en esa tierra no estaba deshabitada. En esa tierra vivían personas que eran gigantes, que medían alrededor de 5 metros. En esa ciudad en esa tierra había ciudades amuralladas, unos muros altísimos y anchos. Y la gente que vivía en esas ciudades era gente que estaba adiestrada para la guerra. Era el único problemita que había. Y cuando regresan estos 2 espías a darle el informe al pueblo de Israel, 10 de ellos, hermanos, estaban aterrorizados literalmente. Yo no diría tenían miedo, estaban aterrorizados. Su informe fue: sí, esa tierra es una tierra muy rica, es una tierra donde hay muchos recursos naturales, es una tierra muy, muy vasta, pero hay unos gigantes que nosotros somos como chapulines a comparación de ellos. Si ellos levantan el pie y nos pisan, ahí quedamos. 10 de ellos. Cuando el pueblo de Israel escucha este informe, aterrorizado de estos 10 espías, el pueblo de Israel comienza a llorar
y comienza a lamentarse de por qué Dios los había mandado a esa tierra en donde estaban destinados, según ellos, a morir. Cuando Josué y Caleb quisieron arreglar las cosas, dijeron: hermano, espérense, no lloren, Dios nos va a dar la victoria. Ya no lo escucharon más, porque el miedo se apoderó de las almas de los israelitas. El miedo, hermanos, es un instrumento poderoso. Y por miedo, ellos se quejaron, ellos se lamentaron, y por miedo no entraron a la tierra prometida que Dios les había prometido, a la cual iban a ir. El miedo los paralizó. El miedo provocó que los discípulos de Jesús, la noche que fue Jesús arrestado, unos días antes, platicando Jesús con los discípulos y diciéndoles: en unos pocos días más el Hijo del Hombre será encerrado, el Hijo del Hombre será prendido, y muchos de ustedes se escandalizarán de mí y oirán. Y muchos le decían: no va a pasar eso con nosotros te vamos a seguir hasta la muerte, Jesús. Pero una cosa es ver el toro desde el ruedo, desde las gradas, que verla ya ahí adentro, ¿verdad? Que ver el toro ya adentro. Los discípulos estaban muy seguros con Jesús al decirles: no, Señor, no va a pasar nada, aquí nos vamos a quedar contigo hasta la muerte. Y hay muchos cristianos, hermanos, que ahorita dicen: hombre, con el Señor hasta la muerte, pero les viene cualquier cosita y ya no quieren venir a la iglesia. ¿O no es cierto? Bueno, pues esa noche que prendieron a Jesús, los discípulos tuvieron miedo y se fueron, hermanos. Se les olvidó todo lo que habían dicho, que yo voy a estar contigo hasta la muerte, y que con nosotros hasta el final contigo, y uno para todos y todos para uno. Se les olvidó todo eso. Y estaban escondidos por miedo a que también a ellos les hicieran algo. El miedo hizo que el propio discípulo del Señor, el apóstol Pedro, negara a Jesús 3 veces. Yo no lo conozco, yo nunca estuve con él. Y le decían: mijo, si hasta en tu manera de hablar se te nota, hasta en tu manera de hablar se te nota. Fíjese que a nosotros los norteños, cuando vamos a la Ciudad de México, se nos nota que somos del norte. Y la gente de ahí lo nota luego. Llegas al aeropuerto y agarras un taxi y le dices: llévenme por favor. Es del norte, ¿verdad? ¿Cómo lo notó? ¿Cómo lo notó? Yo tenía un compañero en el seminario que venía de la Ciudad de México, y él siempre me decía, porque era mi compañero de cuarto, y siempre me decía que yo estaba enojado, porque él hablaba cantadito y yo hablaba golpeado. Entonces me decía: ¿por qué estás enojado? Y yo le decía: no estoy enojado. Sí, estás enojado. Y yo le decía: no estoy enojado, de veras no estoy enojado. Y me decía: sí lo estás. Y yo: no estoy, de veras. Y me decía: sí estás. Le decía: ¿sabes qué? Me estás haciendo enojar ahora sí. Hasta en la manera de hablar nos delatamos, hermanos. A Pedro se le notaba que era discípulo de Jesús hasta por los poros. Y le decían: no nos mientas, tú eres de ellos, hablas igual que él. Pero Pedro le dio miedo, y no duden que hasta cambió su voz. No, yo no lo conozco. Por miedo. El miedo provocó que los discípulos se desesperaran mientras estaban en la barca, en medio de una tormenta, en la noche.
En Jueces capítulo 7 nos narra la historia de el juez Gedeón, que Dios levantó a este juez. Fue el que le pidió a Dios, Gedeón fue el que le pidió a Dios una prueba doble de su llamamiento. Le dijo: mira, Señor, si tú me estás llamando a ser juez y a liberar al pueblo de Israel, aquí tengo un tapete afuera de mi casa. Dame una señal de que me estás llamando. Haz que para el día de mañana el tapete amanezca mojado y todo lo de alrededor del tapete esté seco. Ya me imagino cómo la paciencia de Dios. Ay, Gedeón, está bueno, ándale. Al día siguiente salió Gedeón y el tapete mojadísimo. Hasta lo exprimió y salió agua del tapete. Y alrededor seco. Pero dijo: Señor, no te enojes si te voy a pedir esto. Ahora te voy a pedir, si realmente me estás llamando, otra pruebita más. Que a la noche siguiente, es que yo quiero asegurarme de que me estás llamando. A la noche siguiente, Señor, quiero que el tapete esté seco y lo demás esté mojado. Ándale pues, Gedeón. Al día siguiente, el tapete estaba seco y lo demás estaba mojado. Entonces ahora sí, Gedeón se armó de valor y juntó un ejército para pelear en contra de los enemigos de Israel de 35,000 hombres. 35,000 hombres. Era un ejército numeroso. Y entonces Dios le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, es mucho pueblo, es mucho ejército el que me has juntado. No necesito tanto. Porque después, si ustedes ganan la batalla, van a decir que fue por su fuerza, no por mí. No necesito tanto. ¿Sabes qué? Diles a los del pueblo, a esos 35,000, diles que los que tengan miedo se vayan a su casa. Y ahí viene Gedeón. Seguramente, yo creo que pensando: hombre, si les digo, ni uno se va a ir. Aquí puro valiente, guerrero, fuerte, valeroso. A ver, muchachos, a todos los que tengan miedo, váyanse a su casa. Se fueron 22,000. 22,000 de los 35,000 se fueron a su casa. El miedo no anda en burro, ¿eh? Ya me imagino a esos 22,000 que se fueron. No se preocupen, Dios les va a dar la victoria. Vamos a estar orando por ustedes mientras ustedes pelean. Bien piadosos. Pero les sacatearon. Pero el miedo, eso es lo que provoca en nuestras vidas. Lo que le sucedió a Pedro al negar a Jesús, lo que le sucedió a los discípulos cuando estaban en la barca y cuando se escondieron. Y así sucesivamente. Dicen los estudiosos que en la Biblia, yo no las he contado, yo sí sé que vienen muchísimas veces en la Biblia, pero no sabía que viene esta cantidad de veces. Pero algunos estudiosos mencionan que en la Biblia aparece la frase no temas o no tengas miedo 365 veces. Es una de las frases, hermanos, que más aparece en la Biblia: no tengas miedo. ¿Por qué creen que aparezca tanto en la Biblia? No tengas miedo. Porque somos bien miedosos. Esa es la respuesta. Porque somos bien miedosos. A todo le tenemos miedo. Si llueve, porque llueve. Si hace calor, porque hace calor. Si gana un presidente, porque gana. Si pierde, porque pierde. Por todo estamos atemorizados. Y el temor, hermanos, a muchas personas no nada más los tiene atemorizados, los tiene amarrados, los tiene atados, los tiene cautivos. Han llevado el miedo a un extremo tan grande que viven, desayunan, comen y duermen con miedo. Esto es algo que a todos nos puede pasar, hermanos. ¿Cómo le hacemos para vencer el miedo? Yo he tenido miedo.
y muchos miedos. Y yo les puedo testificar, hermanos, que no es fácil vencer y lidiar con el miedo. Después del accidente que tuve hace algunos años, yo tuve mucho, pero mucho miedo a agarrar el volante de un coche durante mucho tiempo. No lo quería agarrar. Es más, tenía hasta miedo tomar un autobús y salir de viaje en un autobús. Gracias a Dios ya vencí este miedo. ¿Se han dado cuenta? ¿Verdad? Últimamente he salido mucho. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos? ¿Cuántas de las personas que están afuera no están llenos de temores y de miedos? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedes hacer para vencer estos miedos? Una de las causas del miedo, hermanos, aparece en 1 de Juan 4, versículo número 8. Les invito por favor que abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo número 8. Dice así: el que no ama, versículo 18, perdón. Dice: en el amor no hay temor. En el amor, repitan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Una de las primeras causas que podemos encontrar en la Biblia que generan miedo es porque el amor no ha sido perfeccionado en nosotros. Y en este caso habla del amor de Dios. ¿A qué se refiere que el amor no ha sido perfeccionado en nosotros? Miren, cuando a los hijos no les demostramos que los amamos, a veces nosotros cometemos errores como padres. Bueno, no a veces, muchas veces cometemos errores como padres. Pero somos muy extremistas. Hay veces nos vamos al extremo de querer darle todo a nuestros hijos lo que nos pidan para que ellos sepan que los amamos. Y los convertimos en chiflados. Porque todo quieren que les den. Y no aprenden a esforzarse por ganarse las cosas. Y está el otro extremo, de que en la casa parece cuartel militar. ¡Firme! Y todo. Y nunca somos para abrazar a nuestros hijos, para tener tiempo de calidad con ellos, para decirles que les amamos, porque nada más les estamos haciendo, estás mal aquí, estás mal allá, y estás mal aquello, y en aquello también. Y entonces, lo que pasa con los hijos es que el papá o la mamá apenas levanta la mano y el muchachito y la muchachita ya está haciendo la defensa. ¿Por qué se ríen? Nada más te iba a abrazar, mija o mijo. Se rieron porque les ha pasado a otras personas, ¿verdad? Y no entienden los hijos
que a ellos les amamos como no tienen idea. Y nos ven a nosotros muchas veces no como los padres que les amamos y que a veces tenemos que disciplinarles porque les amamos. Nos ven como personajes fríos y calculadores que nada más quieren perfección, ver perfección en ellos. Allí el amor aún no ha sido perfeccionado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Pero muchas personas, hermanos, cuando les ocurre algo difícil en su vida, ven a Dios como alguien malo que los quiere castigar. ¿O no es cierto lo que les estoy diciendo? Muchas veces ponemos en duda el amor de Dios para nosotros, porque no nos están pasando las cosas que tú y yo esperamos que nos pasen, y empezamos a dudar de su amor. ¿Será que sí me amas, Señor? En la iglesia me dicen que me amas, en la Biblia dice que me amas, pero todo lo que me está pasando parece que ni me amas. Jesús sabía perfectamente que el Padre le amaba y por eso el temor estaba echado fuera. Cuando tú sabes la grandeza, la altura y la anchura del amor de Dios para tu vida, hermano, te puedes sentir confiado. Papá, tú me amas, tú tienes lo mejor para mí y tú tienes buenos planes para mí independientemente de lo que me pase. Pero cuando tenemos miedos, vivimos en miedos, lo que está sucediendo es que ponemos en duda ese amor. Por eso dice aquí, el que tiene temor, el que vive con miedos, es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en su vida. Y entonces tenemos que trabajar en esto. ¿Cómo cree que usted y yo trabajamos en esto? Bueno, el pastor me dice que el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en mi vida. La Biblia así lo dice. ¿Cómo le hago para perfeccionar ese amor de Dios en mi vida? ¿Cómo le hacemos? ¿Sabe qué? ¿Cómo se perfecciona ese amor de Dios en nuestra vida? Ese amor que nos hace sentir seguros, protegidos, cobijados. Ese amor se perfecciona en la relación. Entre más nos relacionemos con Dios, más conocemos la grandeza de su amor para ti. Y menos dudas hay en tu vida. Entre menos relación tengas con Dios, vas a visualizar un Dios distorsionado. Vas a ver al Dios del chicote, al Dios del látigo, no al Dios del amor, no al Dios del perdón, no al Dios de misericordia. ¿Cómo aprendemos a perfeccionar el amor de Dios entonces en nuestras vidas? A través de la relación. Mientras no te relaciones con Dios, hermano y hermana, mientras no fomentemos esa relación con Dios, nunca vas a llegar a comprender la grandeza del amor de Dios para tu vida. Y vas a andar viviendo con dudas de que si Dios te ama o no te ama. Porque tu mente te dice que sí te ama. Nuestra mente nos dice que sí nos ama. La Biblia nos dice que sí nos ama. Pero a veces las circunstancias nos hacen dudar de ese amor. Pero cuando fomentamos esa relación con Dios, aun cuando las circunstancias sean muy difíciles, no vamos a poner en duda nunca que Dios nos ama.
Diga conmigo, Dios me ama y quiere lo mejor para mí y hace lo mejor para mí. Hermano y hermana, fomenta esa relación con Dios para que el amor de Dios se perfeccione en tu vida. Muy bien. La siguiente circunstancia por la que el miedo nos viene, la podemos encontrar en Mateo capítulo 8, del versículo 24 al 26. Mateo 8, del 24 al 26. Biblias, a todo lo que da. Dice así, hermanos: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Al escuchar ustedes esta frase de los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos, yo creo que lo dijeron con más miedo todavía de lo que acabo de expresar. Agarrados del mástil, ay, Padre Santo, sálvanos que perecemos. Ay, ay, ay. Tenían miedo de morirse en esa barca. Tenían miedo de las olas que se levantaban. Y en el versículo 26, Jesús les dice: ¿por qué? ¿Por qué tienes miedo? Y luego les dice: hombre de poca fe. Hombres de poca fe. Y levantándose Jesús, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Quiere decir que la tempestad cesó. Cuando ellos tuvieron miedo, Jesús les reprende, Jesús les regaña por su poca fe. Así que el otro factor por el cual muchas veces tenemos miedos es porque tenemos falta de fe. Es decir, no le creemos a lo que Dios nos dice que va a hacer con nosotros. ¿Tenemos miedos? La falta de fe, hermanos, es no creer a lo que Dios te dice. Eso es la falta de fe. Yo no encuentro otro concepto en la Biblia distinto a este. Falta de fe es no creer lo que Dios te dice, no creerle a sus palabras. Y cuando no le creemos a las palabras de Dios, vivimos con miedos. En la Biblia dice claramente: no te dejaré ni te desampararé. ¿O no dice así, hermanos? ¿Y por qué le tenemos miedo a que estamos solos y que Dios no está con nosotros? Porque muchos han tenido miedo a eso. ¿O hemos tenido miedo a eso? ¿Qué es lo que sucede? No creemos a lo que Dios está diciendo. Cuando dice en la Biblia que Dios proveerá todas las cosas, cuando dice en la Biblia que Dios es nuestro sustentador, cuando dice la Biblia que Dios reprenderá por nosotros al devorador,
Si nosotros cumplimos con Dios con nuestros diezmos y ofrendas, y nosotros no le hacemos caso a lo que nos dice, vamos a vivir atemorizados a quedarnos sin dinero. Vamos a vivir en esclavitud por miedo a quedarnos sin dinero. ¿Sí está escuchando lo que le estoy diciendo? Por eso muchos tienen estos temores, porque no le creen a lo que Dios les está diciendo. En otra ocasión, otra tormenta, Mateo capítulo 14, versículo 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada otra vez por las olas, estos discípulos, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, es decir, en la madrugada, y Jesús vino a ellos andando sobre el mar, es decir, caminando sobre el mar. Y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Otra vez, no temáis, una de las 365 veces. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él le dijo: vente. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué es lo que vio Pedro? El fuerte viento, tuvo miedo. Otra vez. Y comenzando a hundirse, ¿por qué se comenzó a hundir Pedro? ¿Por qué se comenzó a hundir? Aquí lo está diciendo el texto. Porque le dio miedo. El miedo te hunde, hermano. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame por favor, porque me voy a ahogar. Al momento Jesús extendió su mano, lo asió sobre él y le dijo otra vez. Le dio la misma regañada de hace algunas semanas atrás. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De qué dudó Pedro? De lo que Jesús le dijo. Ándale, camina. Así que el segundo factor que nos causa miedo es la falta de fe. La falta de creerle a Dios que lo que Él me ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. El viernes compartía parte de este mensaje con los hermanos que estaban aquí en la oración. Y en mis momentos les decía, cuando yo más he tenido miedos, yo me imagino a Jesús dormido en la barca. Y yo le pregunto a Jesús, muchas veces le he preguntado a Jesús: Señor, ¿cómo le hacías para quedarte dormido en la barca mientras estaba la tormentota? ¿Cómo le hacías? Yo muchas veces le he pedido a Jesús: Señor, enséñame a dormirme contigo en la barca aunque la tormenta esté muy severa afuera. Enséñame. Porque cuando uno tiene un sueño así profundo como el que tenía Jesús, porque la barca era una barca chiquita y la tormenta era muy grande y la barca se movía para arriba y para abajo, pero ese movimiento a Jesús no hacía más que arrullarlo. Ay, qué rico movimiento, tan sabroso. Pero cuando estamos con preocupaciones y con miedos, aunque estés en un colchón Spring Air, Silly o de la marca que usted quiera, no vas a poder dormir
por el miedo. ¿Me estoy equivocando, hermanos? Entonces yo le he dicho al Señor: Señor, no quiero andar de miedoso. Yo quiero aprender a dormirme contigo en la barca. Enséñame a quedarme dormido contigo en la barca, confiadote de que tú vas a estar conmigo y de que tú me vas a ayudar. No existe, hermanos, ningún pasaje en la Biblia donde se mencione que Jesús algún día tuvo miedo. Ni uno. Y búsquele y rásquele y no va a encontrar ni un texto en donde diga alguna vez que Jesús le dio miedo. En la Biblia sí se menciona que Jesús lloró. En la Biblia se menciona que Jesús estuvo triste, muy triste. Pero nunca se menciona que tuvo miedo. ¿No le llama la atención esto? La tristeza no es un sentimiento del alma que sea producto del pecado. Se puede resolver. El llorar no es un producto del pecado. Se puede resolver. Pero el miedo sí es producto de una falta de relación con Dios. El miedo sí. La tristeza no es una enfermedad. Porque podemos venir a los brazos del Señor. De hecho, en la bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero los que viven en miedo es porque muchas veces nos ha fallado la fe en las palabras que Él nos ha dicho, y nos ha fallado la confianza de que Dios es un Dios amoroso que me ama como no tengo idea, y que Él está al pendiente de todo lo que pasa en mi vida y no va a dejar que pase algo, que suceda algo en mi vida que Él no lo permita. Dios, hermanos, quiere tratar con tus miedos. El miedo paraliza, el miedo te hunde, el miedo te encierra, el miedo te ata, el miedo te provoca dudas, el miedo te provoca incertidumbre. Y Dios no quiere, escúchame bien lo que te voy a decir, no quiere que vivas con miedos. Si vamos a temerle, vamos a temerle al Señor. Dice en la Escritura: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios no quiere que vivas con miedos, hermanos. Pero muchos cristianos viven atados a sus miedos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa el otro? ¿Y si me pasa aquello otro? ¿Y si a mi hijo le pasa aquí? ¿Y si a mi hija me pasa allá? ¿Y si a mi esposo le pasa aquí? ¿Y si a mi esposo le pasa allá? ¿Y si a mi papá le pasa esto? ¿Y si a mi papá le pasa el otro? Y vivimos constantemente así. Dios quiere liberarte en esta tarde de todos los miedos. Si hay algo, si el miedo ha estado atando tu vida, hermano, yo te invito a que ahora sí, no tengas miedo de pasar. ¿Y si me ven? ¿Y qué van a decir de mí? Es más, yo mismo pudiera haber pasado en este mensaje, yo paso y me brinco aquí para que vean. Porque yo también muchas veces he tenido miedos. Y todos los días, hermanos, estoy luchando con esto para que no me venza.
Y todos los días yo también experimento esa lucha contra el miedo, porque no quiero que el miedo se apodere de mi vida. Y Dios, hermanos, en esta hora quiere liberarnos de todos nuestros miedos. Dios quiere mostrarte en esta hora que Él es más fuerte que todo lo que te puedas imaginar y es capaz de protegerte. Dios te quiere mostrar en esta hora que Él te ama como nadie más te va a amar, y que Él te cuida como nadie más te va a cuidar, y que Él va a cuidar de tus hijos como nadie más puede cuidar de ellos, ni siquiera tú mismo. Pero necesitamos que ese amor sea perfeccionado en nuestras vidas, y necesitamos creerle a lo que el Señor nos dice en su palabra. Dios te quiere liberar de todo miedo, hermano. ¿Cuántos quieren ser liberados de esos miedos que te mantienen, que nos han mantenido atados, que nos han mantenido amarrados? Dios quiere liberarte de esos miedos. Yo te invito, por favor, a que te pongas en pie en esta tarde. Y yo te invito, hermano, que pases al altar. Pasa al altar. Si deseas que el Señor te quite de una vez por todas de todo miedo, hermano, pásale. Aquí estamos todos. Dios ya no quiere que vivas así. Es un tormento para el alma, es un tormento para el corazón. Dios no te quiere así, hermano. Dios es un Dios que te ama. Ya no vivas cargando este peso tan pesado, porque no te sirve de nada. No te sirve de nada. Ya déjalo a un lado, todo miedo, déjalo a un lado. Déjalo a un lado. Deja que el Señor se lo lleve en esta hora. Deja que el Señor se lleve todos tus miedos. Déjalo que el Señor se los lleve. Ya no son necesarios para ti. Ya no es necesario que lo lleves sobre tus hombros. Déjalo que el Señor se lo lleve. El miedo al fracaso, el miedo a perder el matrimonio, a perder la familia. Ya, hermano, libérate de eso en el nombre de Jesús. Libérate de eso en el nombre de Jesús. Señor, así como subiste en aquella barca y reprendiste aquellos vientos, y dice en tu palabra que el mar te obedeció y se hizo grande bonanza. Señor, que en esta hora haya una gran bonanza en nuestras almas. Que en esta hora, Señor, haya una gran bonanza. Señor, ponte de pie y detén esta tempestad. Quita nuestros miedos, quita nuestros temores. Somos tus hijos, tú nos amas, y el perfecto amor echa fuera todo temor. Muéstranos, Señor, ese perfecto amor. Muéstranos ese perfecto amor. En el nombre de Jesús. Fuera todo temor, fuera todo miedo en el nombre de Jesús. 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 Dales esa bonanza tuya, Señor, a mis hermanos.
calma el mar, calma el mar, calma esta agitación de olas, Señor. Yo quiero seguir viéndote, Señor. Ya no quiero mirar la tempestad. No quiero mirar la tempestad. No me quiero concentrar en la tempestad. Quiero concentrarme en verte y no perder de vista tu rostro, Señor. Caminar hacia ti y no perder de vista tu rostro. El Señor te dice: ven a mí, no dejes de mirarme, no dejes de mirar mi rostro, no voltees hacia los lados, solamente veme a mí y camina, y camina, y camina en medio de la tempestad, camina en medio de las olas. Camina en medio de ella, porque yo estoy contigo. No tengas miedo. No tengas miedo. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? No tengas miedo. Yo soy tu sustento. Yo soy tu sanador. Yo guardo a tus hijos. Yo guardo a tu familia. Yo me encargo de ti. No tengas miedo. Solamente sígueme, te dice el Señor. Solamente no dejes de ver mi rostro y camina hacia donde yo estoy. Créeme a mis palabras. Y sé libre de tu azote en el nombre de Jesús. Sé libre de tu azote en el nombre de Jesús. Fuera todo miedo. Fuera todo miedo. Y ese miedo se convierta en confianza. Ese miedo se convierta en fuerza. Diga el débil: fuerte soy. Ese miedo se convierta en fe. Ese miedo se convierta en amor perfeccionado. Gracias, Señor. Yo sé que tu Espíritu está aquí, Señor, porque puedo sentir tu presencia. Puedo sentir la presencia de tu Espíritu ministrándonos, Señor. Y Dios, en el nombre de Jesús, sean libres de todo azote en el nombre de Jesús. Sean libres de todo miedo en el nombre de Jesús. Y que caminen con seguridad. Que cada paso, Señor, que mis hermanos den y que yo dé, que tu pueblo dé, sean pasos firmes y seguros hacia la meta a la que nos has llamado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra que haces, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, 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 gracias. Amén, Señor. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.